Vamos con este otro problema. Me dice que tenemos un sistema de cargas, este de aquí, de la figura, donde los valores de las cargas están expresados en microcoulombios, estos dos son en rojo negativo, en azul positivo. ¿Cuál es la fuerza resultante que actúa sobre la carga de menos 4 coulombios? Bien, me he cogido este dibujillo, que aparece también en la solución, y lo importante, lo primero, es representar tu sistema de referencia, ¿vale? Para poder representar gráficamente todos los vectores y ver direcciones, sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde te va a interesar a ti poner tu origen del sistema de referencia? Pues sobre la partícula sobre la que tienes que hallar las fuerzas, por ejemplo. Ese sería lo mejor. Eso sería lo mejor. O sea, que aquí, aunque no está dibujado, esos ejes los vamos a dibujar nosotros ahora. Este sería el eje X. Ah, ya. Este sería el eje X. Y este es mi eje Y. Vamos a poner nombres. Tu origen del sistema de referencia sobre la partícula sobre la que tú quieres calcular el vector fuerza total. Porque los vectores que a ti te interesan son estos que están aquí dibujados. Es decir, yo puedo pensar, oye, pero entre esta carga más 5 y esta menos 10, o entre esta carga más 5 y esta menos 4, también se establecen fuerzas. ¿Por qué no las dibujamos? ¿Qué hacemos? O sea, nosotros lo que hacemos es responder a la pregunta. Y esto parece una chorrada, pero no lo es. Es decir, a ti te preguntan las fuerzas que actúan sobre esta carga. Entonces, solo vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta carga. ¿Vale? Entonces, en este caso, ya me las están dibujando. A esta carga la vamos a llamar Q sub 2, a esta la vamos a llamar Q sub 1, que son las que ejercen fuerza sobre esta carga de menos 4 microcoulombios. Entonces, fíjate que F2 tiene esta dirección en este sentido. Claro, si solo tengo que tener en cuenta que la fuerza que me están pidiendo será la suma de la fuerza que ejerce la carga que yo llamo Q1 más la fuerza que ejerce la carga que yo llamo Q2. Bien, ¿cómo es cada una? Me refiero al dibujo. Pues fíjate, este es F2. Esta es la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre el Q1. ¿Cómo son siempre? Cuando estudio la carga entre dos cargas puntuales, pues es la ley de Coulomb. A mí lo que me interesa es que la dirección de la fuerza es la recta que une ambas cargas. Si estoy estudiando la fuerza que actúa sobre esta carga, el punto de aplicación será esta misma carga, el vector sale de aquí, y el sentido, como las cargas son de distinto signo, yo sé que se van a atraer. Y por eso tengo aquí este vector F2. ¿Qué pasa? Que no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, por lo tanto tengo que descomponer. Dibujo una paralela al eje X hasta que corte ahí, y aquí tengo F2Y, y dibujo una paralela hasta que corte al eje X, y aquí tengo F2X, las componentes del vector F2. Bien, ya le tengo dibujado. Vale. ¿Cuál es la fuerza que ejerce esta carga Q1 sobre esta carga? ¿Problema? Pues la fuerza que sufre esta carga de unos 4 microcoulombios tiene su punto de aplicación en ella. Su dirección es la recta que une ambas, es decir, a lo largo del eje X. Punto de aplicación la carga. Y sentido, se repelen. Luego, F1 es esta de aquí, este de aquí, que se le han olvidado poner el signo de vector. Fuerza repulsiva F1. Y digo, vale, pues ya está, ya las tengo dibujadas. Entonces, y tengo que hacer esta cuenta. Fíjate que es una suma de vectores. Bien, vamos a tomar como ángulo alfa, como ángulo, como te voy a tener que descomponer el vector F2, F1 no, está sobre el eje X, este ángulo alfa va a ser este de aquí. Fíjate entonces que, claro, este ángulo alfa que me sirve para descomponer las componentes, como voy a ver ahora, en este triángulo rectángulo de aquí, en este triángulo rectángulo de aquí, este de aquí, ¿vale? Claro, pero ese ángulo alfa también le comparte este otro triángulo rectángulo más grande, del que sí sé que este lado mide 0,4 y este mide 0,5. ¿Vale?
Entonces, vamos a empezar por F1. Nada, F1. ¿Cuál es el módulo de F1? Con la constante K, por el producto de las cargas que intervienen. A esta carga problema la voy a llamar Q3, la carga que sufre las fuerzas, partido de cuál es la distancia que la separa, 0,4 metros al cuadrado. Eso es el módulo de F1. ¿Qué pasa? ¿El vector F1 quién es entonces? Vamos a dibujarlo bien. Vamos a dibujarlo bien. El vector F1, como yo veo en el dibujo, el módulo es este que me acabo de escribir. ¿Qué dirección tiene? Está sobre el eje X, la dirección dada por el vector unitario Y. ¿Y qué sentido tiene? Positivo. Entonces ese es el vector F1, ya le tenemos. Para hallar F2, las componentes F2X y F2Y. Fíjate entonces que en este triángulo rectángulo vamos a dibujarle bien. Este es el que me interesa a mí. Tenemos este lado, este otro, este otro. Este triángulo rectangular aquí. Que este ángulo es alfa. La hipotenusa, fíjate que es el módulo de F2. El cateto opuesto es F2Y. La descomposición de vectores es fundamental en física. Es el módulo de F2X. Y por el dibujo se ve claramente que F2X es, ya lo vimos, el campo gravitatorio, y la descomposición de vectores lo bueno que tiene es que siempre se hace de la misma manera. Estos son los módulos. ¿Vale? Estos son los módulos de F2. X y F2. Y pondría aquí. ¿Quién es el módulo de F2? Ya solo me falta decir, oye, ¿cuánto vale el módulo de F2? De este F2, y quién es coseno de alfa y quién es seno de alfa. Pues el módulo de F2, ¿quién es? La fuerza que ejerce Q2 sobre la carga que llamo Q3. ¿Y a qué distancia está? ¿A qué distancia están estas dos cargas? Pues mi amigo Pitágoras me lo dice. La distancia al cuadrado es 0,4 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Va a quedar K por Q2 por Q3 módulos. Fíjate una cosa que no he comentado, y es que dices, oye, ponen los módulos de las cargas. Claro, como tú estás hallando el módulo de la fuerza, esto siempre tiene que ser un número positivo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las cargas pueden ser positivas o negativas. Si dejo Q1 o Q3 sin poner el módulo, luego puedo cometer el error de, no, que como Q3 es negativo, pongo aquí un signo menos. No, no, no. Para ser perfectamente estrictos. Y luego, para hallar los vectores, la ventaja que voy a tener es que yo en el dibujo voy a ver si la dirección y el sentido está bien. Y lo voy a comprobar con el dibujo. Pero claro, si aquí pongo vector, módulo, perdón, del vector, pues tengo que poner módulos de las cargas, porque las cargas pueden ser negativas. A diferencia de las masas, que eran siempre positivas, aquí tengo este problema. Bien, vamos aquí a hacer espacio. Ya lo tenemos, seguimos. Ya sé quién es F1 y estoy trabajando para saber quién es F2. La tengo que descomponer para poder sumar los vectores F1 y F2, para sumar componente a componente. Para poder hacer ese cálculo, pues tengo que hacerlo. Fíjate que con el triángulo este grande, este triángulo grande de aquí, voy a poder saber quiénes son. Claro, con el triángulo pequeño, yo no sé cuánto valen los módulos, todavía, en eso estoy. Pero ese ángulo alfa la comparte este otro triángulo rectángulo grande de aquí que os comentaba, que este ángulo es alfa. Este lado mide 0,5 metros y este mide 0,4 metros. Y este es la raíz de 0,41, que es la raíz de la suma de 0,4 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Y nada, pues entonces el coseno de alfa ya sé cuánto vale. Es que esto lo tengo que hallar porque dependen las componentes del coseno y del seno de alfa. Nada. Y el seno de alfa vale 0,5 dividido raíz de 0,41, me queda 0,78. Entonces ya F2, que siempre es la componente cartesiana
Vector unitario, cualquier vector se puede descomponer así. Componentes cartesianas que, recordar que coinciden con el módulo y lo único que tengo que mirar es el sentido. Cuidado, el módulo con signo positivo, no, con signo negativo, porque la componente F2X veo aquí que tiene sentido negativo del eje X. Pues, ¿quién era el módulo de F2X? El módulo de F2, como habíamos visto antes, por el coseno, ¿vale? 0,4 partido de raíz de 0,41. La vuelvo a poner para ponerlo exacto. Bueno, podría haber puesto el 0,625. Más la componente ni, esa tiene el sentido positivo, ¿vale? Entonces coincide con F2 módulo, F2i módulo. Esta sí, esta tiene sentido positivo. Por el seno, por el vector unitario J. ¿Vale? Vamos a seguir. Borramos. Tengo todo esto. Si queréis, para que se vea esto, pues al final seguiría por aquí y diría, oye, pues F, la fuerza total que es F1 más F2, ¿cómo se suma? Componente a componente. ¿No? Pues vamos a ponerlo bien agrupadito todo. Componentes en el eje X, me quedaría esto de aquí. Esa es la componente I de la fuerza total, más la más la componente I, que sería esta de aquí. 0,41 por 0,5 partido de raíz de 0,41 J. ¿Vale? Vale, pues ahora borramos todo. Pues nada, esto lo puedes agrupar y, por ejemplo, un paso intermedio sería decir que la fuerza es, puedo sacar factor común aquí a la constante K, 9 por 10 a la 9. Vamos a escribirlo aquí mejor. 9 por 10 a la 9. Se vea. Paso intermedio, ¿vale? Ya sustituyendo números y tal. Tiene los valores de cargas, etcétera. Tengo que tener cuidado de ponerlo todo en unidades del sistema internacional para que la fuerza me quede en el sistema internacional, que son newton. 4 por 10 a la menos 6 microcoulombios, 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Que el día 0,41 elevado a 3 medios por 0,4 unitario I. Más lo que es J es 9 por 10 a la 9. Por 5 por 10 a la menos 6. Por 4 por 10 a la menos 6. Queda aquí un factor 0,41 elevado a 3 medios. Por 0,5. Vector unitario J. Pues nada, operando al final, esto, el resultado final ya le pongo 1,965 y más 0,343 J, y ese es el resultado.